creo que estamos comunicados con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo. Buenos días, Humberto. Hola Mario, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? Como siempre te digo, para nosotros es un gusto, y el otro día le decía a Rubén Giustiniani, a quien entrevistamos aquí, que para nosotros en general siempre es un gusto porque solo entrevistamos a gente que nos gusta entrevistar. me parece bien. Entonces, Humberto, nosotros hemos discutido, y en este programa ha salido una fuerte crítica en general a este modelo que no es estrictamente de monocultivo de soja transgénica, con todo el andamiaje tóxico que acompaña, pero donde hay una preeminencia, porque creo que en esta temporada se van a estar sembrando 17.700.000 hectáreas, casi 7 millones de hectáreas de soja y de maíz y casi 7 de trigo. Y estamos en el marco de un modelo que recibe muchas críticas, pero que no sabemos si en el corto plazo esto es posible de ser reconvertido o, dentro de tu especialidad como ingeniero agrónomo, rediseñado, por decirlo de alguna manera. ¿Es esto posible o por sus dimensiones esto es virtualmente una tarea imposible? Sí, primero Mario, muchas gracias por llamarme, por este programa de cierre de año, que fue un año durísimo, duro de matar, pero que bueno, parece que vamos a lograr finalizarlo. Y yendo al tema de tu pregunta, que es un tema muy importante y muy interesante, realmente es una disyuntiva difícil de contestar y difícil de solucionar, pero me parece que no imposible. Yo en otras oportunidades que charlamos les dije que requería mucho trabajo en conjunto y mucho trabajo de investigación. Yo creo que ese trabajo, a pesar que no hay nadie que lo coordine, se están registrando avances significativos. Hace unos meses atrás, no tanto quizás, pero hablamos sobre el tema de las fumigaciones aéreas sobre los pueblos y sobre las escuelas rurales, ¿no es cierto? Así es. Y yo te decía que se necesitan, ahí estoy acá en un alboroto, se necesitan, en primer lugar, una ley de ordenamiento territorial para poder definir hasta dónde llega el campo y hasta dónde llega la ciudad. Claro. Y después trabajos de investigación. Hace muy pocos días pude leer la noticia, no pude leer el trabajo, de un trabajo de investigación de científicos argentinos, de investigadores argentinos, que justamente daban como resultados positivos un sistema que permitiría reducir el volumen total de fumigaciones aéreas o terrestres en un 70%. O sea, eso es un avance significativo e importante en la dirección que queremos ir. Claro. Lógicamente, sigue manteniendo el modelo criticado, ¿no es cierto?, el modelo actual, criticado de que se ocupa una gran cantidad de agroquímicos para un modelo de agricultura industrial, donde el hombre tiene cada vez menor participación, la mano de obra es cada vez menor, entonces el modelo total sigue siendo el mismo, pero desde el punto de vista de la salud de la población es un avance muy importante, ¿no es cierto? Claro. Y con respecto a la pregunta en sí, el otro día hubo una noticia que ustedes me hicieron recordar, que yo ya la conocía, sobre la posibilidad de cultivos de servicios que alternaran con los cultivos industriales, vamos a decir, con los cultivos destinados a la industria. Eso también es un avance importante. Los cultivos de servicio en las regiones tropicales y subtropicales donde yo vivo y trabajo
ya son de uso desde la década del 90, ¿no es cierto? Porque las altas temperaturas consumen rápidamente la materia orgánica de los suelos, entonces los suelos siempre tienen que estar cubiertos y es una práctica bastante usual mantener cultivos de servicio. ¿A qué le llaman cultivo de servicio? Cultivos de servicio son los que están destinados fundamentalmente a proteger el suelo, a cubrir la tierra, que brinda una serie de servicios al suelo y al ambiente, ¿no es cierto?, pero que no tienen aprovechamiento de cosecha. O sea, se siembra el cultivo, se lo mantiene durante un tiempo determinado, 2, 3, 4 meses, 5 meses, y después se siembra el cultivo principal de cosecha y de destino industrial o agroindustrial. Entonces, aparentemente el cultivo de servicio es un cultivo que no agrega a la renta del predio. Claro. Pero sí agrega a la calidad del suelo, a la calidad del ambiente y también a la calidad del cultivo posterior, disminuyendo mucho también el cultivo de servicio. La buena aplicación del cultivo de servicio permite en muchos casos disminuir mucho la aplicación de los famosos agroquímicos agrotóxicos, ¿cierto? Claro. Entonces, ese también, no recuerdo en este momento el nombre del investigador de un investigador que había hecho los últimos avances, pero de todas maneras son varios y ese también es un campo en el que se puede seguir avanzando. O sea, sobre el modelo actual, que como bien dices, por el momento no tiene reemplazo, se pueden hacer avances muy significativos para hacerlos más amigables con el medio ambiente y con la salud de la población. O sea, eso estamos obligados a hacer. Después, en un punto posterior, también estamos obligados a estudiar con seriedad y con mayor trabajo sistemas alternativos. ¿Qué es lo que proponen muchísima gente, muchísimos investigadores y muchísimos productores? Proponen sistemas superadores, vamos a decir, de la agricultura actual con agroquímicos, ¿no es cierto?, sobre agricultura orgánica o agricultura más compatible con el medio ambiente, sin el uso de ese paquete de... Sería la producción agroecológica. Sí, pero eso exige todavía más trabajo, ¿no es cierto?, para que se pueda dar. O sea, los cambios en agricultura son muy rápidos. Yo cuando estudiaba en la facultad, estudiábamos durante horas o meses el arado de reja y vertedera, y cómo funcionaba y cómo se lo mejoraba además, y pocos años después de egresar, ya no existía más el arado de reja y vertedera, o sea, claro. Existió, apareció en el mundo, duró 150 años y luego desapareció. O sea, y los cambios hoy son cada vez más rápidos, entonces los sistemas duran a lo mejor 20, 30, 40 años o 50 años y luego son suplantados por otros sistemas. Claro. Actualmente el sistema de agricultura extensiva, siembra directa, aplicación de agrotóxicos, es el que está produciendo en grandes cantidades una gran cantidad de granos y alimentos. Y, por supuesto, es malo porque hay una gran aplicación de agroquímicos que pues son perjudiciales a la población o pueden ser perjudiciales a la población cuando no se toman los recaudos pertinentes o no se hacen las reglamentaciones como la que yo reclamo, que es una ley de ordenamiento territorial en forma urgente. A pesar que algunas autoridades nacionales, algunos técnicos dijeron que eso está bajo el arbitrio y la órbita de los municipios, pero los municipios no tienen suficiente orientación como para avanzar. Lógico. En una cosa que es tan urgente, ¿no es cierto? O sea, si bien las facultades son de los municipios, pero acá necesitamos resoluciones más rápidas, y hablo de soluciones sobre los hechos. Uno puede actuar sobre las causas, pero también puede actuar sobre los hechos. Las soluciones rápidas es cuando se actúa sobre los hechos. Mientras tanto, tenemos que seguir estudiando para actuar sobre las causas. O sea, pero yo en alguna oportunidad dije, tenemos que terminar con las posiciones radicalizadas de decir, no, lo tuyo no sirve para nada,
o viceversa, ¿no es cierto?, de cualquiera de los 2, 3 o 4 bandos que se están formando con respecto a los sistemas de producción agrícola. Todos sirven porque todos tenemos que seguir trabajando y todos seguimos con la responsabilidad de administrar sanamente 50 o 60 millones de hectáreas de suelo fértil, que es una responsabilidad hacia el mundo, no solamente hacia Argentina. O sea, entonces, y nosotros somos los depositarios de esa responsabilidad, entonces no podemos descartar a nadie y ni podemos descalificar a nadie, y sí tenemos la obligación de seguir investigando. Los sistemas de agricultura agroecológicos están en estado embrional o primario. Uh-huh. Todavía están proporcionando soluciones individuales o en predios pequeños. Todavía distan mucho de dar soluciones a los grandes volúmenes de producción necesarias para Argentina y para el mundo. O sea, nosotros yo no creo mucho en las fronteras, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad regional y mundial, vamos a decir. Sí. En cuanto a esta administración de este recurso bendito, repito, de tener 50 o 60 millones de hectáreas de suelo fértil, que no tiene ningún país fuera de 2 o 3, uh-huh. Creo que 3. Entonces, todos los sistemas, yo cuando era estudiante, los sistemas de protección del suelo, eran muy pocos productores de Argentina y algunos en Estados Unidos que trabajaban sobre la protección de los suelos. Bueno, 40 años después, ya los sistemas de protección del suelo se han difundido en el mundo y la mayor parte de las producciones agrícolas se realizan conservando el suelo. O sea que en eso, en 50 años ha habido un avance espectacular con respecto a eso. Entonces, es posible que a lo mejor en ciclos más rápidos, en 15, 20 o 30 años, tengamos mejores respuestas y mejores aplicaciones de los sistemas agroecológicos, uh-huh. Que son, lo que yo digo, estudios hacia las causas del problema. Claro. Mientras tanto, repito, tenemos que trabajar sobre los efectos del problema, que es cómo reducir los agroquímicos, cómo mejorar las aplicaciones, cómo seguir conservando el suelo o mejorar la conservación del suelo y cómo proteger a la población. Entonces, si me pidiera alguna conclusión, diría, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando, pero trabajando con mayor seriedad cada vez, o sea, coordinando los esfuerzos, intercambiando experiencias, tomando a todas como válidas. O sea, tenemos lamentablemente, me incluyo, porque a mí también me pasó cuando veía los nuevos conceptos hace unos 20 o 30 años, tanto de manejo de pasturas como de manejo de producción agrícola, uh-huh. Y uno indefectiblemente, y esto lo comprobé en muchas reuniones con muchos técnicos de amplísima experiencia, tiene un rechazo. Lo primero que uno dice generalmente es no, eso no funciona, no va a andar o qué sé yo. Y cuesta mucho darse cuenta que el no que uno dice en un primer momento nos estaba negando justamente una posibilidad, una expansión increíble de posibilidades de mejoras para todos, para el suelo, para el ambiente, para las personas, para todos. Entonces, yo creo que como obligación para terminar este año tendríamos que dejar de decir no y decir, che, ¿cómo es eso? O cómo, vamos a ver qué está pasando. Ahora, Humberto, te acabo de enviar, porque sí. me lo había mandado Jorge Rulli, donde APRESID, a 30 años de iniciada su acción, porque empezó en 1989, dice una nota, jubila el barbecho químico y ahora pone todo el acento en los cultivos de servicio. Es exactamente más o menos lo que vos estabas hablando, pero APRESID es como que está haciendo una autocrítica sobre el exceso de haber sobreexplotado la tierra con el monocultivo de soja y que eso ha deteriorado aparentemente los suelos y que ahora habría que volver a justamente a tratar de restablecer la fertilidad y los nutrientes del suelo. Sí. ¿Vos crees que se ha dañado mucho el suelo argentino, que eso se puede reponer en el corto plazo, que la ganadería puede ayudar
a restablecer ese equilibrio que durante siglos existió entre ganadería y agricultura? Es muy interesante. Sí, conozco la nota de Jorge Rulli, la leí en su momento, no me acuerdo, pero hace 3 o 4 meses o algo por el estilo. Esto igual es más nuevo, ¿eh? Esto es de APRESID. Era la posición de APRESID. Esto es la posición de APRESID. De APRESID sobre ya cambiar el tema de barbecho químico y pasar a cultivo de servicio, ¿no es cierto? O sea, yo en su momento, con un presidente anterior de APRESID, que era Truco, integré una comisión nacional de política agraria, que las reuniones se realizaban ahí en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ajá. Y ya discutimos sobre el tema, porque yo le había dicho algo que todavía mantengo. Uh-huh. Para cuidar el suelo lo primero que se necesita es tener continuidad sobre el sistema de producción. Y los sistemas actuales desde la década del 60, o sea, desde 1966 o 67 que cambió la ley, permite lo que se llama cultivo accidental por cosecha, o sea que uno entra a un campo, hace una cosecha y sale. Uh-huh. Eso es lo peor que le puede pasar a un sistema productivo, ¿cierto? O sea, se necesita una continuidad para trabajar con alguna previsión y proteger el suelo. Uh-huh. En ese momento discutimos con Víctor Truco, que era el presidente de APRESID, y él me dijo eso hay que dejarlo librado en esa época estaba el libre mercado, o sea, en los 90, era la economía salvaje, vamos a decir, el capitalismo salvaje, sí, y claro. me dijo eso tiene que quedar librado a la discusión entre las partes. Yo creo que no, que las leyes argentinas de conservación de suelo, que son muy antiguas, o sea, ya en el siglo XIX, cuando se empezaron a incorporar los lotes de trigo, uh-huh, había una ley que lamentablemente no me acuerdo quién había hecho, ¿no es cierto? Pero había una ley de que por cada 5 años de trigo había que sembrar 5 años de alfalfa, uh-huh, ¿cierto? Y eso se mantuvo así durante muchísimo tiempo, por eso los suelos se conservaron, ¿no es cierto? claro. Después, la ley de arrendamientos rurales decía que los arrendamientos tenían que ser por mínimo de 5 años o de 6. Y eso se discutió mucho, ¿no es cierto? Que es lo mínimo para decir, bueno, entro a un campo, hago los trabajos que seriamente hay que hacer y tengo posibilidades de cuidar y recuperar las inversiones. O sea, eso se mantuvo durante mucho tiempo. Fíjate que durante el primer gobierno de Perón ya se discutía ampliamente el tema de arrendamientos rurales. Sí. Y en esa que era en 1945-46, lo único que se hizo fue prorrogar los arrendamientos rurales existentes hasta esa fecha, pero nadie se animó a rediscutir la ley de arrendamientos rurales, que es básico para cuidar el suelo. Uh-huh. En el año 66, cuando el primer gobierno, la dictadura militar de Onganía, surge este decreto que permite la ley, que permite el arrendamiento accidental por cosecha, que es muy perjudicial para manejar el suelo bien. Bueno, y de ahí en más nadie más discutió el tema. Mirá vos. ¿No es cierto? Entonces, APRESID, bueno, que en ese momento contribuyó grandemente, a pesar de que yo tenía esa diferencia con Truco, sino esos reparos de que había que mejorar las posibilidades del productor, y esto estamos hablando del año 90 y si la memoria no me falla, tiene que haber sido en el 98, 99, una cosa así. O sea, pasaron 20 años. El sistema de siembra directa ha permitido, pese a lo que muchos digan y a que muchos, por ahí en casos puntuales, van a estar en desacuerdo, ha permitido recuperar y mantener la fertilidad de los suelos argentinos. Yo viajo permanentemente en diagonal del país, de Resistencia hasta Salta y de Resistencia hasta Neuquén, a Bahía Blanca, a Córdoba voy seguido, y puedo ir mirando a través de los años cómo van evolucionando los suelos. Y hay una zona de Córdoba, zona núcleo, que los suelos van mejorando, o sea, es muy fácil ver la calidad de los barbechos, la calidad de los rastrojos, la calidad de los cultivos, ¿no es cierto?, después de 15 o 20 años de siembra directa. Mientras que en otras zonas los suelos van
desmejorando. Entonces, yo no te sé decir si eso corresponde a que los productores cultivan sus propios suelos en esa zona, pero es muy posible que así sea. Mientras que en otras partes de la zona núcleo, más hacia la zona de Rosario, o hacia la zona del sur de Santa Fe, los productores hay una tendencia a arrendar los campos, alquilar los campos, entonces los propios dueños no cultivan la tierra, entonces se nota que la calidad del manejo o la calidad de los cultivos o rastrojos o barbechos que hay no son las mismas que en otras zonas. Entonces, cuando APRESID dice que vamos a terminar con los barbechos químicos, me parece un gran avance en general, o sea, es como decíamos, es un paso adelante, porque es un no que se deja de hacer y es una puerta que se abre, ¿no es cierto? Claro. O sea, APRESID tuvo grandes presidentes, Romagnoli creo que un presidente que fue compañero mío y tenemos contacto permanente, un excelente profesional. A Rulli lo conozco menos, pero sé de su trabajo y conozco bastante su trayectoria, porque siempre tanto leo sus artículos en sus estudios. Pero es una institución fundamental para la Argentina de hoy y es bueno que abra una puerta en lugar de mantenerla cerrada. O sea, ¿cuánto más va a llevar la aplicación de cultivo de servicio a seguir mejorando los suelos? Va a llevar, estamos hablando de que si toda práctica lleva 10, 15 o 20 años en estudiarse y aplicarse, ¿no es cierto? Pero en general es una buena noticia que APRESID haya abierto esa puerta, Ahora te hago otra pregunta. Juan B. Justo Juan B. Justo fue un hombre que se ocupó del tema, era un médico, fundador del Partido Socialista, para quienes nos escuchan. La gente lo conoce más por la avenida acá en la ciudad de Buenos Aires, Juan B. Justo, pero fundador de la cooperativa El Hogar Obrero, en fin, de La Vanguardia, el periódico defensor de la clase trabajadora, en fin, un hombre muy destacado. Se ocupó de estudiar el tema del campo en un momento histórico muy distinto al actual. Pero él hablaba de la base físico-biológica en la que se sostiene la sociedad humana, ¿verdad? Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, el INTA, por ejemplo, empieza un trabajo sobre el mercado de la soja y lo primero que dice es que la soja tiene un valor singular para la economía de nuestro país, es decir, por ser una gran proveedora de dólares tan necesarios para un país dependiente como el nuestro. Yo tengo la impresión de que se altera el análisis, y muchas veces esto ocurre también con la sociedad rural, incluso con la Federación Agraria, en fin, con las organizaciones del campo, que empiezan el tema por lo económico, cuando en realidad este tema habría que empezarlo por la base físico-biológica, que sería la tierra, sus nutrientes, ¿no? su vida, y luego por la salud humana y finalmente por los recursos económicos. ¿No te parece que está dado vuelta el debate en la Argentina? Sin duda. O sea, la soja se introdujo en los años 60, y me acuerdo bien que había propagandas, había afiches en las oficinas de correo acá en Chaco sobre la introducción y la posibilidad y invitando al productor algodonero en los años 60 y después se materializó en los años 70, invitando al productor algodonero a sembrar soja para recuperar los suelos. O sea, 50 y pico de años atrás, parece mentira, pero me acuerdo perfectamente, yo vi a media cuadra del correo, que en la oficina del correo había afiches promoviendo el cultivo de la soja. Y se la introdujo como para alternar justamente con los granos, con los otros granos, para mejorar las cualidades del suelo. Eso en algún momento o en algunas circunstancias se logró y en otras no es cierto? O sea, de hecho, en realidad no es tan esquilmante la soja en sí misma, ni hay una contradicción de soja contra trigo, porque la soja se planta en verano y el trigo en invierno. O sea, en realidad
son cultivos que se suceden uno a otro, ¿cierto? Y eso debería ser así porque cada cual aporta algo al suelo y ser encadenado con otros cultivos como el maíz, el girasol, que aportan mayor volumen de rastrojos. Sobre todo acá en la zona norte que la materia orgánica por el calor se consume rápidamente. Pero en todos lados debería ser lo mismo. Entonces, la soja, de pasar a ser un eslabón de la cadena de producción por los precios y la demanda mundial de aceite de soja y de productos de espeles de soja que se ocupan a la alimentación de cerdos, fundamentalmente de animales, pasó a ser un motivo en sí misma para ganar dinero y para que el país, como entre comillas, como bien dicen algunos, pues el país necesita de la soja. En realidad, se pueden ganar, se puede hacer un cultivo rentable. Ajá. Y tenemos que trabajar para que además de rentable sea sustentable, que es una cosa distinta a la rentabilidad. Claro. ¿Cierto? Pero yo creo que esa premisa del INTA me parece apresurada. Me parece que no debería ser esa la premisa de un instituto de investigaciones. Claro. Vos fíjate que también hoy día está en tema de la extracción de oro en la cordillera, ¿no es cierto? Afortunadamente, sí, por la movilización de muchas organizaciones sociales y gente individual y política y periodistas como vos que promovieron también la resistencia al uso de cianuro en las aguas al tratamiento de aguas con cianuro para extraer oro. Sí. ¿No es cierto? O sea, se podría decir lo mismo, o sea, el país está tan pobre, ¿no? Por decirlo entre comillas, no lo estoy diciendo así, está tan pobre que necesita el oro para poder recuperar su finanza, ¿no es cierto? En realidad el oro no tiene ningún valor, sí. El oro de uso industrial, las 300 o 400 toneladas que hay en el mundo acumuladas de oro serían suficientes para miles de años. O sea, el oro tiene un valor, como decía Borges, no hay nada más espiritual que el valor del dinero. Lo mismo se podría aplicar al valor del oro, o sea, el oro es un objeto de ostentación y nada más, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo, mucha gente en el país, del gobierno anterior y del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, siempre cuidaron y protegieron a las explotaciones de oro en toda la cordillera, y los beneficiaron con un montón de cosas porque necesitan, entre comillas, las divisas o los dólares que el oro deja cuando se va por el puerto de Buenos Aires. Sí. Entonces, deberíamos discutir, o sea, es la misma posición de decir, necesitamos la soja porque nos deja los dólares. Sí. Pero para que nos deje los dólares y sea una cosa sustentable y provechosa a los argentinos, todavía falta un campo, o falta una buena distancia. No sé, vuelvo a repetir los conceptos. Rentabilidad es una parte de la sustentabilidad, pero la sustentabilidad es necesaria para el país. La rentabilidad solamente para el empresario. Claro. Entonces, ese es un tema de discusión. Yo con el INTA, y tengo muchos amigos, muy buenos amigos en distintas directores de gestación, directores regionales, también a nivel nacional, también con el ministro Basterra, actual ministro, que antiguamente era un compañero socialista, ¿cierto? Después fue derivando hacia el peronismo, pero antiguamente militábamos juntos en Chaco, o sea que lo conozco bien como piensa, o sea, son gente muy capaz, muy inteligente, ¿no es cierto? Pero que me parece que estos conceptos deberían discutirse más a fondo que a través de una simple afirmación del INTA. Claro. Sí, creo sí. Que hoy se necesita más que nunca eso, porque si no vamos a seguir estancados, Mario, y vamos a volver a tener esa discusión. Yo me permito esta pequeña digresión, así como yo discutí con Truco hace 20 años atrás sobre el tema del mejor uso de la tierra, nosotros posiblemente ya no vamos a estar, pero dentro de 20 años vamos a seguir discutiendo el tema de si la soja es dólares o es manejo de suelo, ¿no es cierto? Sí. Y me parece que algún día se debe zanjar esta discusión. Sí, para provecho de todo el país, de toda la gente. Así es. Te hago, ya nos va quedando poquito tiempo, te hago dos preguntitas, aunque tendríamos para hablar lógicamente horas, y me gustaría que si algún día estuvieras por Buenos Aires, que te pasaras las 2 horas con nosotros y podríamos seguir profundizando sobre todo esto, porque el tema es realmente, por lo menos para mí, es apasionante, pero esto es radio y los tiempos se nos van acortando. Yo te hago esta pregunta.
Ayer hablábamos con Laura Deriu. Ella decía que en almendros, nueces, nogales, en fin, es una producción que ocupa 30.000 hectáreas en la Argentina. Es decir, es el 1 por 1000, por decirlo, menos del 1 por 1000, ¿no? La agroecología no sé cuánto ocupa, pero vos pensás que si estas actividades se extendieran, podrían también generar, digamos, un producto para el mercado externo, no solo para el mercado interno, y por lo tanto ser generadoras de divisas. Seguro, con toda seguridad. Yo el tema de los pecanes, creo que es la señora esta cultiva pecanes, lo conozco bastante bien porque ya hace unos 20 años, en el año, no me acuerdo bien, pero creo que fue en el año 2008, o no 2001, 2002, por ahí, tuvimos el asesoramiento, yo integré una misión a Estados Unidos, justamente a un congreso de productores forestales, y tuvimos un asesoramiento de un técnico que introdujo y desarrollaba las nueces pecanes en Entre Ríos, con una muy buena calidad y diferenciando el uso de las nueces que son para industria de las nueces, o sea, para comer, de las mixtas que son para el uso de madera y nuez, vamos a decir. O sea, los árboles son bastante distintos, hay una evolución, había en esa época una evolución importante, imagínate casi 20 años después, estoy un poco desactualizado ya sobre eso porque me dedico a otro tema, pero los avances tienen que ser espectaculares. Yo estoy en mi casa, en mi propia casa, tengo un árbol de pecan, así que le sacamos las nueces y las comemos, o sea que conozco perfectamente, y vivía en una quinta que se llamaba Los Nogales hace unos 20 años atrás, que eran todas de nueces pecan. Mira. Así que lo tengo bien presente y sin duda que representa o podría representar un ingreso importante, ¿no es cierto? Un ingreso importante. Pero para que eso se desarrolle y que no sea un productor aislado como ha pasado en muchas cosas, ¿no es cierto? Sí. Exige políticas de trabajo, exige políticas de Estado, en este caso de producción, ¿no es cierto? Claro. O sea, fíjate que nosotros estamos festejando como gran cosa que recién ahora se abrió la exportación de frutos rojos a China. El principal exportador de frutos rojos es Chile. Sí. ¿Es cierto? Y exporta, no quiero mentir el número, pero exporta casi el doble o el triple en frutos rojos de lo que exporta Argentina en carne. Mira. O sea, y Chile, vamos a reconocer que tiene, yo conozco bastante el campo de Chile, no tanto, pero lo conozco las principales zonas productivas y tienen chacritas al lado de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Tienen huertitas. Pero sin embargo han hecho una política de producción, de integración horizontal y vertical y de exportación que los ha colocado en el primer lugar de exportación de frutos rojos, o sea, cerezas, de arándanos, no me acuerdo, hay unos cuantos frutos, fresa, qué sé yo. O sea, y lo frambuesas. Mismo pasa. O sea, ¿y por qué? Porque ellos se han organizado, organizado. Y nosotros seguimos dando pasos aislados e individuales. Te voy a contar una pequeña anécdota y a lo mejor cerramos con esto porque seguramente el tiempo. Yo una vez me fui a Chile a estudiar el sistema de exportación de frutas de mesa de ellos, porque el sistema, la fruta de mesa es una cosa extraordinariamente complicada para exportar porque tiene que salir de la planta y llegar a la mesa en condiciones perfectamente aptas para ser consumida. Claro. O sea, si alguien se demora 6 horas o 8 horas en un depósito o algo, la fruta ya no llega. Y yo estaba importando uvas de mesa a Japón. Entonces, por supuesto que me fui a mirar, a interiorizarme cómo lo hacían. Y los sistemas eran bastante, o sea, las instalaciones que había en el campo eran bastante precarias, vamos a decir, no precarias, eran muy sencillas, eran galpones o sea, no había nada extraordinario, ¿cierto? Pero lo que funcionaba bien era la logística y la administración y la logística, era muy rápida, muy efectiva y muy segura. Y un productor chileno, que era técnico, me dijo, ¿y usted por qué viene a Chile a estudiar esto? Y yo le
dije, bueno, me interesa porque quiero ver cómo se integran. Me dicen, usted tiene que volver a Argentina porque nosotros para la integración horizontal y vertical fuimos y copiamos el sistema de la industria láctea argentina. Amigo. ¿Cierto? Y entonces, usted vaya a Santa Fe y vaya a estudiar ahí, me dijo el tipo. Bueno, no pude contestarle mucho al amigo chileno, ¿no es cierto?, más que alguna generalidad para zafar, pero nosotros tenemos posibilidades que estamos desperdiciando. Claro. Bueno, no sé si Daniel Pérez quiere hacerte una consulta, y si no ya... una observación de Daniel Pérez, que me acompaña aquí en la mesa. Se cortó. Hola. Hola, sí. Me parece que se nos va a cortar. No, que tan importante como la logística y la administración es el trabajo que se hace a nivel exterior, desde las embajadas, desde las agregadurías comerciales, y lamentablemente nosotros no lo tenemos como prioridad ese tema. Hola, bueno, se nos cortó. De todas formas, creo que ya estábamos cerrando con Humberto. Y creo que realmente la cantidad de elementos que puso sobre la mesa es de una abundancia enorme, un hombre que tiene, no solo es ingeniero agrónomo recibido hace muchos años, sino que tiene una experiencia intensa sobre, ustedes lo habrán escuchado, pero a mí me consta, porque lo conozco hace muchos años, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión agropecuaria argentina. Bueno,